Hola, bienvenidos a este podcast en el cual hablaremos de la importancia de evaluar y planear. Este podcast está conformado por Araceli del Carmen Pérez Mendiola, Evergeriel Santos Cruz y una servidora, Amalia de Jesús Tavera Fernández. Planificar es una tarea fundamental en la práctica docente, porque de esta depende el éxito o no de tal labor. Además de que se permite conjugar la teoría con la práctica pedagógica. En la mayoría de ocasiones no se comprende realmente el significado de planificar. ¿Por qué? Porque lo entendemos más como asumir esta tarea como un trámite con el que hay que cumplir frente a la dirección del centro educativo. Así es, como lo escuchan. Lo tomamos como algo que hay que cumplir o como un deber, cuando en realidad la planificación es uno de los estudios más importantes en el proceso educativo. Es el primer paso para lograr el aprendizaje completo y eficaz de los contenidos que los alumnos requieren. Es más, con una buena planificación, los resultados son mucho más visibles y por ende, este es un buen elemento ¿para qué? Para una evaluación satisfactoria. Planificar es imperioso para un profesor, pues permite juntar la teoría con la práctica, es decir, poder hacer uso de los contenidos, teoría, que son más o menos estándares y comunes de la forma más conveniente posible. De esta manera, una planificación apropiada implica que el docente pueda recurrir a diferentes herramientas y metodologías para que los contenidos programáticos lleguen de mejor manera a los alumnos. Y ahora sí, comencemos. Mi nombre es Ever y vamos a empezar hablando sobre la planificación. Esta pues siempre se desasocia hacia el términos como organizar, ordenar, coordinar y prever. Si se aborda algo más en este concepto, está claro que la idea central que aparece es la de fijar cursos en acción con el propósito de alcanzar determinados objetivos, mediante el uso eficiente de los medios. Se trata de hacer que ocurran cosas que de otro modo no habrían ocurrido, o de crear alternativas allí donde antes no había nada. Es decir, pues se trata de tener una forma, de llegar a un punto en al que se quiere llegar. Para esto entendemos que la acción de planificar consiste en utilizar un conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en un conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí, que, previstas anticipadamente, tienen el propósito de influir en el curso de determinados acontecimientos, con el fin de alcanzar una situación elegida como deseable. Mediante eso, el uso eficiente de medios y recursos escasos o ilimitados. Pero esto lo decimos como concepto. Ahora vamos a revisar qué lo dicen los organismos internacionales acerca de la planificación. Dice que en un documento de las Naciones Unidas se definió la planeación como el proceso de elección y selección entre cursos alternativos de acción como vista asignada a recursos escasos, con el fin de obtener objetivos específicos con la base de un diagnóstico preliminar que cubre todos los factores relevantes que pueden ser identificados. Es decir, primero se tendrían que buscar los errores y después planificar para cubrir esos errores, satisfacer las necesidades de esos errores y así tener una mejor planificación y una mejor organización dentro de esa planificación. A continuación vamos a ver unos enfoques pedagógicos a cargo de mi compañera Araceli. De acuerdo con lo que se ha estado hablando, también hay que analizar algunos enfoques pedagógicos, como son la didáctica tradicional, la tecnología educativa y la didáctica crítica. Asimismo, hacer mención de cómo se manifiesta en esto la enseñanza-aprendizaje, sus objetivos de aprendizaje, los contenidos, las actividades de aprendizaje, evaluación y los papeles que desempeñan el profesor y alumno. Y bueno, ya con respecto a la didáctica tradicional, es curioso que cuando escuchamos hablar sobre ella enseguida pensamos en una imagen en donde un profesor solo habla y el alumno escucha lo que él o ella dice, pero también hay que conocer otras características de este tipo de enseñanza que se ha manifestado desde hace mucho tiempo atrás.
En esta didáctica, la enseñanza se da como transmisión y el aprendizaje como una recepción de información. Con respecto a los objetivos de aprendizaje, aquí son poco importantes y en caso de que se lleguen a plantear, solo van dirigidos hacia las metas de la institución o del profesor. En el contenido, estos se presentan como un listado de temas, capítulos o unidades. En pocas palabras, no se requiere que el estudiante realice un esfuerzo de comprensión e interpretación, más bien de memorización y repetición. La actividad de aprendizaje más utilizada es la exposición y la voz del profesor es el principal recurso didáctico. En general se dice que solo el maestro explicará mientras el alumno asume el papel de espectador. Y la evaluación se concibe como una actividad final de la enseñanza para comprobar los resultados de acuerdo a los conocimientos transmitidos por el profesor. Prácticamente sí es claro que el maestro tan solo se dedica a transmitir información mientras el alumno solo recibe y memoriza dicha información. Pasando a la tecnología educativa, si bien es cierto que ésta se proponía superar los problemas de la escuela tradicional, de alguna manera giró en torno a las formas, es decir, al cómo de la enseñanza, pero seguía sin cuestionarse el qué y el para qué del aprendizaje. Aquí los objetivos de aprendizaje son una descripción clara, precisa y con una misma interpretación de lo que se espera que logre el estudiante y manifieste al completar un ciclo de aprendizaje. La sistematización de la enseñanza es alrededor de los objetivos. El contenido es determinado solamente por supuestos expertos o por la institución y no se admite crítica u opinión por parte de los profesores y mucho menos de los alumnos, y dichos contenidos son iguales para todos los horizontes educativos. En las actividades de aprendizaje son planeadas minuciosamente por el maestro para poder lograr los objetivos planeados o la conducta deseada. Mientras tanto, la evaluación debe estar totalmente relacionada con los objetos de aprendizaje y se ocupa para verificar el logro de estos. Y el maestro, más que experto en contenidos, es experto en técnicas para dirigir y orientar el aprendizaje. Y por supuesto, el alumno nuevamente solo recibe instrucciones y la guía del profesor para el logro de los objetivos. Por último, les hablaré de la didáctica crítica, que es una propuesta que plantea analizar críticamente la práctica docente, la dinámica de la institución y los roles de sus integrantes. En esta didáctica, la enseñanza y el aprendizaje son un proceso indispensable para la formación. Los objetivos de aprendizaje deben expresar los aprendizajes importantes que se quieren alcanzar y favorecer la integración de los contenidos. Dichos contenidos tienen que ser flexibles en su enseñanza, así como en su aprendizaje, tanto profesor como alumnos participan en su elaboración. En las actividades de aprendizaje se enfoca en el proceso y no solo en los resultados, y en la evaluación tanto alumno como profesor son protagonistas. Debe permitir la reflexión para favorecer la enseñanza-aprendizaje. Y lo más interesante en esa didáctica es que el profesor debe ser promotor de aprendizaje y junto con el alumno son responsables de una investigación y reflexión permanente. A continuación veremos lo que es la planificación al momento de evaluar. Dice que la planificación es una prefiguración de la realidad que sirve para guiar a la práctica. En tanto, su finalidad es práctica. No podrá haber diseños abstractos utilizables más allá de cualquier tiempo y lugar. Pensar el diseño o la planificación como instrumento abstracto sería negar su carácter de representación situada que orienta a la acción, ya que siempre remite a algo concreto, social e históricamente existente. La planeación en el contexto educativo es un desafío creativo para los docentes, ya que demanda de toda su experiencia y sus conocimientos. En tanto, requiere anticipar, investigar, analizar, sintetizar, reaccionar, imaginar, proponer, seleccionar, tomar decisiones, manejar adecuadamente el tiempo lectivo, conocer recursos y materiales con los que cuenta, diversificar las estrategias didácticas y a partir de las necesidades de los alumnos. Para que la planificación y la evaluación contribuyan a potenciar el aprendizaje, es fundamental que incorporemos los diferentes tipos y momentos de la evaluación de manera cotidiana. Y esto se divide en tres partes: la evaluación inicial, que sería como una evaluación diagnóstica que permite identificar, a los alumnos. También se puede evaluación del proceso, que tiene una evaluación formativa, es de carácter cualitativo, valora las estrategias de enseñanza, y la evaluación final, que tiene como característica la sumativa,
posibilita la calificación y la acreditación y propicia la comunicación de los resultados. Por último tenemos la planeación estratégica, en el cual se dio como ejemplo el estudio de un caso de una situación académica en el año 2002 por parte de la investigación del Departamento de Producción Agrícola y Animal de la Universidad Autónoma Metropolitana. En este caso se tomó en cuenta la metodología, que está integrada por dos principales componentes. El primero es una estrategia metodológica empleada en los trabajos y estudios organizacionales, en donde se enfrenta al conocimiento profundo de un fenómeno mediante la exploración intensiva de un caso. Es decir, se toman en cuenta las siguientes etapas: preguntas de estudio, elaboración de propuestas, unidad de análisis, relación de datos con las propuestas y criterios de interpretación de los resultados. Particularmente los niveles de comprensión en el análisis del caso, tanto es la descripción, qué está sucediendo y cómo, como la explicación, es decir, por qué sucede. Todo esto estuvo sujeto a las condiciones y el contexto de la propia institución, sus actores, eventos y los escenarios locales, por supuesto. El segundo componente metodológico consiste en el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la organización, mejor conocido como FODA. Este constituye una etapa de concreción de la autoevaluación de las condiciones en que se encuentra el estudio de caso. Es decir, se toma en cuenta el medio externo y lo interno, así también las potencialidades del mismo para poder emprender nuevos proyectos o modificaciones internas. Es decir, para yo poder llevar a cabo una planeación, una estrategia de una manera correcta, yo tengo que tomar en cuenta el FODA, es decir, tengo que analizar con qué cosas yo cuento, con qué no cuento, cuáles son mis límites, hasta dónde puedo llegar. ¿Por qué? Porque yo puedo tener la mejor planeación, puedo tener la mejor estrategia, y es lo que ha pasado en nuestro gobierno. Han implementado estrategias tanto en el ámbito político, tanto en el ámbito de la salud, tanto en el ámbito económico, pero ¿qué ha pasado? Solamente hacen una estrategia, hacen un plan por encima, pero no se dan cuenta realmente de las necesidades a fondo. Es por eso, como lo dije, puedo tener la mejor estrategia, puedo tener el mejor plan, pero si yo no analizo cuáles son las fortalezas, las oportunidades, debilidades y amenazas desde el fondo, lo único que va a pasar es que yo no voy a tener progreso, no voy a tener una respuesta favorable y mi planeación va a quedar en cero. ¿Por qué? Porque no tomé en cuenta estos factores. Por todo esto, el departamento y las áreas de investigación deben de realizar importantes esfuerzos a través de la definición de políticas, criterios y prioridades, para así poder apoyar la constitución y desarrollo de grupos de investigación. Esta integración incluye el esfuerzo por superar las formas y los procedimientos de organización de todas las áreas de investigación mediante el reconocimiento del liderazgo académico de investigadores en los procesos de formación de recursos humanos y del trabajo colectivo. La formulación de estrategias es de suma importancia. ¿Por qué? Porque así voy a poder tener un desarrollo para las áreas de investigación en el departamento. Todo esto se constituye como un requisito indispensable en la asignación, distribución y seguimiento del ejercicio presupuestal, pues así como de los recursos humanos y materiales, con el objeto de fortalecer la operación de estas áreas hacia la realización y gestión de investigación de excelencia que contribuya a la innovación y al desarrollo tecnológico y humanístico. Y como último punto, voy a mencionar que la visión que se tiene sobre los escenarios futuros para el departamento y de las acciones a tomar con objeto de cubrir sus necesidades obligan a pensar en transformar la cultura de organización colectiva y también las diferentes estrategias para el cambio. Entonces,
Concluimos que la importancia de evaluar y planear es de suma importancia. ¿Por qué? Porque cuando yo lo realice, cuando yo lo forme de una manera correcta, yo voy a tener estrategias y esto me va a llevar a un cambio, a un progreso y a innovarnos de una manera correcta.